Emociones, sanación y Reiki. Es importante recordar que las decisiones que hemos tomado o que tomamos diariamente en realidad están relacionadas es más con el nivel de conciencia que tenemos en cada momento. Por eso es importante no culpabilizarnos o maltratarnos por las decisiones que tomamos. Y es importante pues aceptarnos teniendo en cuenta eso que acabo de mencionar anteriormente, y también que así como tenemos también debilidades o muchas cosas también por corregir, también tenemos muchas cosas valiosas y muchas cosas bonitas también en nuestro interior. Por eso es importante no identificarnos con, por ejemplo, con una emoción negativa, ¿sí? Supongamos que en determinadas situaciones o contextos, por ejemplo, digamos que sientes miedo, vamos a suponer, ¿sí? Entonces, por el hecho de que te genere miedo una situación o estar en determinados contextos, no por eso quiere decir que así seas tú como tal, ¿sí? Es decir, que seas una persona miedosa, ya que esto se puede transformar, ¿sí? Se puede transmutar, y como te acabo de comentar, no solamente tenemos debilidades o cosas por corregir, sino que también tenemos muchas cosas valiosas que aportar y que hay en nuestro interior. A esto es lo que me quiero referir cuando coloco aquí en la parte, cuando coloqué aquí en paréntesis, yo no soy mi emoción negativa, eso es lo que me quiero referir, ¿sí? Bueno, y evidentemente también es importante no culpabilizarnos ni a nosotros mismos ni tampoco a los demás, ¿sí? De hecho, en palabras de José María Jiménez Solana, él es un maestro también de Reiki. Él es de origen español. Él ha realizado varios libros muy importantes que han aportado muchísimo al área del Reiki, al campo del Reiki. Y él menciona algo que dice en un libro: yo hice lo mejor que pude en ese momento o en cada momento, ¿sí? Y nadie es responsable de lo que yo pueda sentir, por muy negativo que sea. En ese orden de ideas nos invita a él de cierta forma a responsabilizarnos también de nuestras emociones, es decir, al momento de reconocer o identificar que estoy teniendo esa emoción, no quiere decir que debamos simplemente olvidarla, ¿sí? O, o sea, como si fuera algo malo como tal, sino identificarla y a partir de eso transformar esa emoción si no es como te quieres sentir todo el tiempo, ¿sí me hago entender? Por ejemplo, la tristeza es una emoción negativa que está asociada a los pulmones, a través de la cual nos desconectamos de nuestro ser o del canal central. Se dice que en cierta forma nos desconectamos, perdón, de nuestro propio ser interior, ¿sí? Y de la energía vital de nuestro cuerpo, es decir, que también se va a ver afectada esa misma energía vital que hay en nuestro cuerpo cuando nos conectamos con la tristeza. Se dice que en cierta forma nos hace experimentar también, bueno, nos puede llegar a eh, hacer experimentar o tener sentimientos de soledad, de separación, de desamparo, desprotección, ¿sí? Y por ende, pues esa emoción debe ser sanada o transformada, ¿sí? Para que no se repliegue, por así decirlo, ¿sí? Digamos que no, no dejarla como acumular o albergada, ¿sí?
ya que pues a largo plazo puede, puede llegar incluso a desencadenar en enfermedades cuando acumulamos muchas, por ejemplo, emociones negativas y no las transformamos o no las transmutamos en el momento en que debía ser necesario. ¿Mm? Como comento acá en la diapositiva, se puede llegar a convertir, por ejemplo, esa tristeza, esa emoción, en depresión, puede llegar a disminuir la energía vital de nuestro cuerpo y afectar significativamente la funcionalidad del mismo sistema inmunitario, ¿sí? Por eso es que se dice que afecta inevitablemente a los pulmones, ¿sí? Incluso, de hecho, en una ocasión escuché decir, creo que fue de un maestro espiritual, que él decía que la enfermedad del COVID estaba relacionada efectivamente con los pulmones y que en algunos casos podía verse que o podía identificarse tal vez que estas personas que llegaron a padecer de COVID, por ejemplo, anteriormente, o sea, antes de que desencadenaran en esa enfermedad, tenían sentimientos de tristeza, tenían esa emoción, estaban conectados con la tristeza y también eh, como, como que podían estar en un estado en el que ya no, como que no le veían mucho sentido a la vida, si me hago entender, a su propia vida, ¿sí? Esto no necesariamente tiene que ser algo como muy evidente, puede que tú no seas lo suficientemente consciente de que, por ejemplo, si conociste a una persona y sufrió de COVID, por ejemplo, puede que tú no sepas que esa persona estaba, por ejemplo, con esa emoción, por ejemplo, ¿sí? Con la emoción de la tristeza o que ya venía desde tiempo atrás, ¿m? Por ejemplo, acumulando emociones relacionadas, emociones negativas, como por ejemplo la tristeza u otras emociones similares, por ejemplo, ¿sí? Lo cual pudieron haber desencadenado posteriormente a la enfermedad del COVID. ¿Mm? Eh, una forma de procesar, por ejemplo, esta emoción negativa como la tristeza es realizarnos las siguientes preguntas funcionales, ¿sí? A manera como de sugerencia, son estas preguntas que a mí me sirven, por ejemplo, para transformar emociones negativas y quiero compartirlas contigo, posiblemente si las tienes en cuenta en cada momento, te puedan ayudar a transformar no solamente emociones negativas como la tristeza, sino también otro tipo de emociones, por ejemplo, negativas o pensamientos negativos, ¿sí? Que de pronto no te ayudan como a avanzar, sino que te bloquean. Cuando sientas que, por ejemplo, estás conectada o conectado con una emoción negativa, puedes inmediatamente hacerte estas preguntas y tener un papel en donde anotar. Esto es muy importante para que tú misma, tú mismo te empieces a dar cuenta de por qué se pudo haber generado eso, porque muchas veces no somos completamente conscientes, o sea, todo esto se genera de forma inconsciente, entonces eh, por eso es que acumulamos tantas emociones negativas sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces es importante empezar de a poquitos a intentar identificar, a reconocer esas emociones negativas que podemos tener en algunos momentos y estas preguntas nos pueden ayudar muchísimo, como te mencioné anteriormente, a transformarlas o transmutarlas. ¿Cómo me siento? Es importante escribir
en ese momento cómo te estás sintiendo. Por muy evidente que pueda ser, es importante escribir, ¿sí? También después de eso, te invito a que escribas por qué te sientes así, ¿sí? ¿Por qué crees que te sientes así? Y después escribir, ¿me beneficia sentirme de esta forma? Recuerda que es muy importante escribirlo, ¿sí? Muchas veces, eh, o sea, nos podemos dar cuenta de muchas cosas al escribir, mientras que, por ejemplo, cuando no escribimos podemos estar olvidando cosas o simplemente creemos u obviamos cosas que en realidad son importantes nosotros tener en cuenta o tomar conciencia de ellas. Después es importante escribir, me ayuda a avanzar o a crecer esta emoción negativa o este pensamiento negativo y qué puedo hacer al respecto. ¿Mm? En este momento. Posteriormente, qué determino o qué decido hacer a partir de eso. ¿Mm? Es importante, estas preguntas nos van a ayudar mucho a poder avanzar un poco más y transformar esas emociones negativas.